Bienvenidos una vez más. Vamos a ver cómo se escribe el modelo de este sistema. Son tres dominios. Tenemos un dominio hidráulico, un dominio mecánico rotacional oculto y tenemos un dominio eléctrico. Y esto es básicamente un generador. Es un generador eléctrico que está siendo movido por una turbina hidráulica. Y donde asumimos que por supuesto hay un flujo de entrada. Es decir, que hay agua pasando por una tubería que está moviendo la turbina, que a su vez está moviendo el generador y que está generando electricidad para una carga. Yo lo que hice aquí fue, o lo que propuse fue un par de modificaciones para hacerlo más interesante y para que haya una dinámica establecida. La primera modificación es haberle agregado un capacitor, un inertor y un resistor a ese sistema por donde está bajando el agua, ¿correcto? Y creo que tiene sentido porque en realidad el agua tiene cierta capacitancia y cierta inertancia y resistencia en la tubería. Es decir, el agua puede estar ganando velocidad y además hay un elemento que no está dejando que el agua pase, es decir, una resistencia hidráulica. Y por este otro lado también le agregué no solamente la resistencia de entrada, la RI y la LI, sino que también tenemos la resistencia de carga y una inductancia de carga y una capacitancia de carga. Significa que vamos a tener un RLC como carga, que sería una línea eléctrica como carga. Y ese RLC también le va a meter una dinámica interesante al sistema. Lo que sí les adelanto desde ya es que el sistema, por un elemento, el sistema no se vuelve por hamiltoniano, y de hecho eso hace que sea muy interesante, porque ya a partir de ahí inclusive podríamos en su momento generar una publicación. Simplemente con un cambio de variables ya podríamos tener un sistema por hamiltoniano y después ya podríamos generar un controlador, y eso sería algo que le está agregando al estado del arte y podría ser una de las primeras tesis de Haydn, el primer capítulo de Haydn. Entonces, ¿cuál es el primer circuito? Vamos a dividir esto en tres etapas. Vamos a dividirlo en la etapa hidráulica, de rotacional y eléctrica. Y vamos a tratar de ser un poco más rápidos. Entonces, el circuito hidráulico lo estaríamos generando de la siguiente manera. Tenemos agua, ¿correcto? Tenemos agua. Del Esa sería agua, la referencia. exactamente donde viene, es la fuente de agua, ¿no? Que está a cierta altura. Y esta agua, pues, lo que hace es que tal vez es un poco extraño poner un generador de presión, un generador de flujo exactamente así. Más bien debería estar como al revés, debería estar para abajo, pero por convención asumamos que esto es una bomba de desplazamiento positiva y que esta bomba es la fuente. Es decir, cuando el agua esté cayendo, está generando presión. Y además hay cierta resistencia, por supuesto. Hay cierta resistencia hidráulica. Y además, cuando el agua está cayendo, también el agua hay energía cinética, ¿verdad? Con el inertor. Esto sería la resistencia a flujo. Esto sería el inertor de flujo. Y esta sería la fuente positiva. Y además, también puede ser que haya un elemento capacitivo. Sería un capacitor de flujo. Y todo eso está conectado directamente a un sistema mecánico que sería el transductor ideal de hidráulico a mecánico, es decir, una turbina. Entonces vamos a tener como el agua cae otra vez, aquí hay una presión de referencia, esta sería una presión 1, todo este elemento está bajo una presión 2 y todo esto y después del capacitor obviamente viene una presión 3. Y eso sería se le dice, bueno, un transductor ideal de fluido a mecánico traslacional. Y sí. Una pregunta, esa presión 3 no está dentro del capacitor, más bien. Porque eso Déjame ver. Yo esto lo estoy tomando. Un segundo. Esa es una buena pregunta. Creo que antes y después del capacitor no podemos tener exactamente la misma presión. Creo que el capacitor hace que la presión cambie. Yo creo que cambia dentro del capacitor. Bueno, sí, esa es la idea. En los extremos, es que el capacitor, sí,
hay una caída, bueno, una tensión. Una tensión, sí, hay una tensión, una caída debido al capacitor, por supuesto. De inmediatamente después del inertor e inmediatamente después del capacitor. Ah, sí, digamos esa presión 3 sería la presión interna del capacitor, por supuesto, que se transmite hacia el transductor. Pero antes hay una presión que es la presión que está la presión inmediatamente después del inertor. Déjeme ver, déjeme ver. No, ya sé cuál es el problema. Sí, toda esta presión es exactamente la misma. Es la presión que está antes de la bomba sería 1. Ahora sí, ya vi. Vamos a arreglarlo rápidamente. Entonces esta no sería 1. Vamos a corregirlo. Esto es 1, 2, 3. Esta sería la misma presión sobre el capacitor. Entonces, estábamos hablando que inmediatamente, es que no deje mucho espacio, inmediatamente después de la bomba es 1, inmediatamente después del resistor es 2 e inmediatamente después del inertor es 3. Y ese 3 se vería aquí y aquí, que sería exactamente la misma presión en todos esos puntos. Sí. No, ¿Sí? pero dentro del capacitor es diferente, ¿no? No, es la misma presión por toda la tubería. Es la misma presión, toda la tubería más el capacitor. Sí, sí es debido al capacitor. El capacitor hace que sea el mismo en toda teoría. Ok, entonces aquí tenemos la primera ecuación. Después viene el transductor. Vamos a ver si logro hacer vamos a ver si todo me cabe en una sola página, porque lo estoy haciendo muy grande. Esta turbina tiene un elemento rotacional, correcto. Este elemento rotacional, pues, tiene un desplazamiento y ese desplazamiento lo vamos a llamar teta. Y también tiene una velocidad y esa velocidad la vamos a llamar omega. Y si hacemos el diagrama de cuerpo libre, aquí vamos a tener un torque T, que es el torque de la turbina, y este torque pues va a estar actuando una inercia rotacional, y esa inercia rotacional va a ser la inercia de la turbina, porque eso es un elemento ideal, ¿no? Ya lo dijimos, no tiene pérdidas ni tiene inercia. Aquí vamos a sumar la inercia de la turbina más la inercia del generador, y a la salida va a ser exactamente igual, porque simplemente es una transmisión 1-1 de la velocidad. Sin embargo, aquí sí hay pérdidas, porque hay ciertas cantidades de pérdidas rotacionales con respecto al suelo. Y después, esta inercia rotacional de la turbina también va a generar un torque, que es el torque hacia el generador, correcto. Y el torque hacia el generador, esas tuberías están bien feas, va a mover a un generador ideal. Esto es un generador. Un generador ideal. Y también hay un transductor. Entonces, el transductor, hay siempre un coeficiente, y estos son los coeficientes importantes. Este transductor, pues, esto va a alimentar a un circuito, y ese circuito va a generar un voltaje G, el VG del generador. Y si seguimos el circuito aquí, ¿correcto? Entonces, ese voltaje del generador va a actuar sobre una resistencia RI, una inductancia LI, una resistencia de la carga, una inductancia de la carga y un capacitor en la carga. Entonces esto va a ser RI, LI, R en la carga, inductancia en la carga y capacitancia en la carga. Es decir, tenemos un circuito, estoy asumiendo un circuito RLC serie en la carga, pero en la carga de hecho podría ser completamente no lineal. Sin embargo, para efectos de modelado en este momento nos conviene mucho. Entonces tenemos todos estos voltajes. Vamos a simplemente escribir luego un circuito equivalente. Vamos a sumar todas las resistencias y todas las inductancias. Y solo tenemos un capacitor. capacitor.
Y la salida, por supuesto, estaría en términos de la corriente, lo que el sistema por hamiltoniano nos diga que es la salida. Ese sería el diagrama de cuerpo libre. Y aquí lo importante es que vamos a tener dos transductores. El primer transductor es el transductor, el que convierte la energía eléctrica en energía mecánica, o al revés, la energía mecánica en energía eléctrica. Decimos que es ideal, entonces significa que toda la corriente que está generándose sobre este circuito, ¿no? Vamos a decir que la corriente, el estado va a ser la corriente sobre los inductores, y el otro estado va a ser el voltaje sobre el capacitor. Esos son los dos estados que necesitamos para escribir por hamiltoniano, VC L. Ahora, hay cierto intercambio de energía, entonces el intercambio de energía se asume que es ideal, y ese intercambio de hecho podría ser completamente no lineal, y vamos a asumir que es un alfa R multiplicado por el torque del generador. Es decir, si hay un torque en el generador, alfa times ese torque del generador genera corriente en el inductor. Este es el primer elemento que es sumamente importante para escribir sistemas multidominio. Y aquí también pasa algo, ¿no?, muy interesante. Hay energía del fluido que necesitamos transmitir hacia energía mecánica. Y ese otro sería en el torque de salida. El torque de salida de la turbina va a ser igual a alfa, es otro alfa, es proporcional. Yo le dije alfa h, y este no está explícitamente escrito en la pregunta del libro. Esto es como un modelo extendido, un ejercicio extendido de lo que tenemos en el libro. Alfa h de Q, que sería, no el marcado Q, simplemente el flujo del agua, Q, flujo del agua en este sentido, Q. ¿Qué sería? Pues podría ser QH o simplemente Q. Ese es el otro transductor. Ya tenemos dos transductores y tenemos los circuitos eléctricos y mecánicos y hidráulicos. Una pregunta. Sí. Cuando se hace la transducción de un flujo a un esfuerzo, o puede hacerse de un esfuerzo a un esfuerzo, o hay alguna regla ahí para... Eso es una muy buena pregunta. Por ejemplo, aquí tenemos de una fuerza a un flujo, ¿no? Sin embargo, la traducción hace que sean equivalentes, porque este es newtons metro, y el flujo es... Y el flujo es metros cúbicos entre segundos. Significa que el transductor en este caso son kilogramos sobre metro por segundo, ¿correcto? Son equivalentes. Sí. Y el otro simplemente es amperes, que también es lo mismo que coulombs sobre segundo. Que es un y aquí tenemos metros, newtons metros, ¿verdad? Entonces aquí la otra traducción sería tenemos que pasar a amperes, entonces serían amperes. Ya, amperes metros sobre newton, ¿no? Básicamente. Para que generemos amperes. Sí, correcto. Simplemente es la forma, así es como se comporta un generador. Esto significa generación, y esto significa una turbina. La turbina entrega realmente un sistema con estas condiciones, y un generador entrega esto. Usted tiene una relación entre corriente eléctrica y fuerza. Sí. ¿Perdón? Yo puedo hacer digamos, una relación de esfuerzo a esfuerzo, y lo único es que tengo que ver cuáles son las dimensiones del transductor, y ya, digamos, las unidades del transductor. Sí, la ciencia de los transductores, de hecho, es muy interesante. Esos son los dos transductores que estamos utilizando, porque vamos de un dominio específico a otro. Pero hay transductores de transductores, ¿no? Básicamente también los transductores son sensores, donde usted, digamos, este segundo que tenemos aquí, sería el transductor de un sensor piezoeléctrico, donde se tiene una fuerza y genera una corriente, ¿verdad? Sí. Entonces esas son las características del material. Es un generador, básicamente, de corriente. Sí, estas unidades físicas es lo mismo que un generador mecánico industrial, simplemente que el otro es un sensor. Yo bajé el libro,
Bueno, el libro yo agarré toda la información que venía de transductores que ellos sugieren, ¿verdad? Y el transductor que es de presión a mecánico transforma de torque a presión o de velocidad a flujo, pero no de torque a flujo. Pero es De porque ellos torque, no flujo. sabía hacer una regla o sencillamente ellos lo sugieren así. Bueno, Pero, bueno, hay de todo tipo de transductores. Pero ese ejercicio que estamos utilizando está muy relacionado al sistema que queremos diseñar. Y habría que ver, de hecho, si es un caso real o tenemos que agregarle más elementos al modelo para adaptarnos más a la realidad y adaptarnos más a los sistemas que de hecho venden, que son yo comerciales. supongo que las hojas técnicas del motor nos dice cómo es la transducción, ¿verdad? De ahí lo definimos. De Sí, alguna forma. normalmente las turbinas ya vienen con las especificaciones y uno adapta esos datos. De hecho, aquí en este ejercicio ellos proponen una curva de torque-velocidad, porque las turbinas también tienen una curva de torque-velocidad y ellos tienen una ecuación altamente no lineal. Pero en este caso estoy asumiendo que la transducción es constante, Ok. que es esta aquí. También si ustedes leen el libro, hay una corriente IS, si ustedes leen el ejemplo, hay algo que no estamos tomando en cuenta que es la corriente IS. Oh, perdón, no es IS, es IT. La corriente IT, si ustedes ven el ejemplo. Esa corriente IT es una corriente inicial que se necesita para empezar a mover el generador. Ujú. Y Sí, es parte de la traducción. Pero igual esa IT está metida aquí en alfa R, porque a pesar de que el ejercicio no dice nada acerca de IT, la idea es que IT sea constante, una corriente constante inicial, solamente por un periodo de tiempo. Es decir, que alfa R sigue siendo, esta alfa R, esa traductancia sigue siendo constante. Pero no lo especifica muy bien en el ejercicio. Esto nada más es como un ejercicio académico. Muy bien, eso es el diagrama de flujo, el diagrama de cuerpo libre, quiero decir. ¿Alguna pregunta hasta aquí? no, que no, le iba a preguntar si se iba a meter ahí un resorte a la parte de mecánica, pero no. No, sí, podríamos meterle un spring para que quede aún más bonito, pero ya va a ver que no es necesario. Sí le metí un capacitor al hidráulico y un capacitor al eléctrico para tener elementos de energía potencial, porque casi no hay energía potencial en este sistema, todo es pura energía cinética. Inclusive podríamos eliminar esos capacitores e igual tendríamos un sistema lineal. Pero bueno, veamos exactamente de qué estamos hablando. Entonces, agregamos una capa más. Y ahora vamos a ver las ecuaciones del sistema hidráulico. La primera sería, ese flujo siempre va a depender de la capacitancia, de la derivada de la presión que va de 3 hasta R dividido entre T, ¿correcto? Sí. Y eso podemos simplemente escribirlo como CF de P3R dot. Y eso significa que, bueno, podemos dejarlo ahí, de momento. Luego, la otra ecuación, simplemente estoy escribiendo las ecuaciones diferenciales. La otra ecuación diferencial, déjenme ver si tengo algún resultado un poco más general. No tengo resultado general. Vamos a hacerlo con respecto a las presiones. Entonces, PS, que es la entrada, ¿verdad? Es igual a la presión 2R más la presión, déjenme ver si no lo estoy haciendo mal, que no lo hice en términos de las presiones, lo hice en términos directamente en la ecuación diferencial. Lo que va a hacer es una malla, digamos. 2,1, 3,2 y 3R. Sí, voy a hacer una malla simplemente de ecuaciones eléctricas. Entonces... Es 2-1 entonces, no 0. Sí, 2,1, perdón. 2R sería como si fuera una fuente. Sí. Ya. 2,1 más P2,3, quiero decir 3,2 No, 3-2. más P
3R, que es la fuente, ¿correcto? Correcto. Y eso sería, pues vamos a reescribir de otra forma, entonces P3R va a ser nuestra variable de estados, ¿verdad? Ujú. Entonces P32 es sobre el inertor y P21 es sobre la resistencia. Si hacemos si sustituimos directamente, nos va a quedar algo como, vamos a ver si por la Cupo. sería PS, ajá, sería la resistencia sería R resistencia fluido por Q, por ¿verdad? Q. Ajá, más la inercia, el inertor del fluido por Q dot, ¿correcto? Más Ajá. P3R. Ahora esto lo Que vamos a reescribir como I. Vamos a dejar la dinámica a un lado y vamos a dejar todos los demás elementos, el elemento disipativo, el estado, y vamos a dejar la fuente, PS. Y ahora eso significa que Q, la dinámica, va a quedar como menos RF entre I por Q menos P3R entre I más P3R no lo sustituir todavía. P entre I. No, P3R no hace falta porque es una variable de estado, no hay que sustituirla. Lo que sí es que deberíamos definir el hamiltoniano. Entonces, aquí aparte, el hamiltoniano de ese sistema va a estar en términos de las variables de estado Q y P3R, va a ser igual a un medio vamos a ver si me acuerdo, C cuadrado de C por PR el 3. sería el inertor, un momento, L por el cuadrado es sería I por el cuadrado. disculpen, había una interrupción. I por Q al cuadrado. Sí, perdón, I por Q cuadrado más un medio de CF por P3R al cuadrado, ¿correcto? Que es Sí, igual que en las resistencias. Yo no lo eléctrico es igual que en la resistencia, sí. Entonces, esta sería la primera ecuación que podemos escribir en términos de los hamiltonianos, y la segunda ecuación sería simplemente P3R dot es igual a Q entre CF, que también podríamos escribir en términos de los hamiltonianos. Correcto, porque podemos de hecho reescribirlas de una vez, si ustedes quieren. Vamos a ver dónde las tengo. Esto lo tengo escrito directamente como sería como Q dot, sí, podríamos generar las derivadas. Entonces el gradiente de H con respecto a Q va a ser igual a IQ, y el gradiente de H con respecto a P3R va a ser igual a CF P3R, ¿correcto? Entonces Q dot nos queda como, tenemos que multiplicar y dividir por I, entonces nos queda menos RF sobre I cuadrado por el gradiente de H con respecto a Q, menos, y aquí necesitamos PR, entonces multiplicamos y dividimos por CF, entonces nos queda 1 sobre CFI, y el gradiente de H con respecto a P3R, y nos queda la entrada, ¿no? PS entre I. Este sería el primer por hamiltoniano, y el segundo por hamiltoniano sería este, nada más que hay que multiplicar y dividir por I. Entonces vamos a reescribirlo por aquí. Sí. Pero es el sí. Entonces este nos queda como y CF. tenemos Q entre CF, y ahora nos va a quedar, multiplicamos y dividimos por I, entonces nos queda el gradiente de H de Q con respecto a I cuadrado. ¿Me equivoco? Para ver, No, ahí creo
Me equivoqué. ICF, porque CF sí es constante y la I es la que entra ahí. ICF, sí, ICF. ICF. ICF que sería como RL en Sí, eléctrico, ¿no? correcto, es exactamente igual. Ese es el primer modelo. Ahora, este lo vamos a apagar, vamos a curar y vamos a agregar el segundo modelo. El transductor mecánico, creo que todavía tenemos tiempo, debe haber algo más. Ahora vamos a ver, ese fue el modelo del sistema hidráulico, ¿no? El por hamiltoniano del sistema hidráulico. Es este, que está aquí. Y ese ya, pues, podemos pasarlo de forma matricial, pero ya eso es trivial. Ese es trivial. Ahora vamos a ver la parte rotacional mecánica. En la parte rotacional mecánica, porque es lo que sigue en el sistema, ¿no? Déjenme ver si la encuentro. Sí, podemos empezar exactamente con... Podemos empezar con la energía. ¿Cuál es la energía la que está ahí? Y como es un rotacional, simplemente decimos que la energía con respecto a la velocidad, con respecto al... No, perdón, a la velocidad, no, al momento mecánico, con respecto a P, teta es igual a un medio de JT a la menos 1 por P teta al cuadrado, donde P teta es igual a JT teta dot, y donde JT, y creo que estoy escribiendo muy grande, no me alcanza el espacio, y donde JT es simplemente la suma de la inercia del generador más la suma de la inercia de la turbina, que son los elementos que presentamos al inicio. Ese P, su teta es el equivalente al ímpetu en mecánica no rotacional. Al momentum, sí, al ímpetu, sí. Sí, es el momento de inercia. Correcto. Ok, entonces significa que la dinámica de la desplazamiento de la velocidad rotacional va a ser igual entonces a JT a la menos 1 por P teta. También significa que no tenemos elementos para almacenar energía potencial, significa que bueno, ya la energía la escribí, disculpen, ya está la energía. Entonces esta es la primera dinámica. Y significa que esa dinámica, de hecho, se puede reescribir como el gradiente de este h que depende de P0, de P de teta, con respecto a P teta, ¿no? Simplemente sería el gradiente de h con respecto a P teta. ¿Correcto? Déjame ver. Sí, simplemente es el gradiente. Y esa es la primera ecuación dinámica del sistema rotacional, muy sencillo. La segunda ecuación dinámica es la suma de los torques. Significa que utilizamos la ley de Newton, significa que el torque total multiplicado por la aceleración que está experimentando ese elemento rotacional o todos esos elementos rotacionales, más el torque de disipación, vamos a llamarlo el torque de la disipación, es igual al torque de la turbina menos el torque del generador. Esa es la convención. Significa que JT, teta dot, double dot, más B times, que es el coeficiente de disipación por la velocidad, es igual al torque total menos el torque de la turbina menos el torque del generador. Eso significa que este elemento que tenemos aquí, de hecho lo podemos definir como P teta dot, ¿verdad? Significa que la dinámica sobre el momento rotacional de los elementos rotacionales, la dinámica, la derivada del momento, va a ser igual a menos la disipación. Esto sale, bueno, esta disipación de hecho no tenemos que reescribirla en términos de teta dot porque esa no es una variable de estado. Pero sí podríamos escribir la teta dot, acuérdense, es J menos 1 P teta, entonces JT menos 1 P teta. Ahora sí ya quedó escrita en términos de la variable de estado. Más el torque total
menos el torque de la turbina menos el torque del generador. De hecho, pudimos haber sustituido de una vez el rotacional y no poner el torque a la -1 por Pθ, y hubiera quedado el por hamiltoniano, ¿verdad? Ah, sí, de hecho, porque ya lo tenemos, tiene usted razón, Hayden. Vamos a borrar esto que está aquí. Y vamos a escribir de una vez que este es la derivada parcial. Es el tensor, el gradiente, perdón, es el gradiente. El gradiente. El gradiente, pasé todo el doctorado diciéndole mal a esto, era un gradiente de hecho. Siempre decía tensor, pero realmente aquí es un gradiente. Entonces h de h con respecto a Pθ. Y aquí, como ustedes pueden ver, con estas dos ecuaciones ya podemos escribirlo por hamiltoniano, solo que este sistema que está en medio, ¿verdad? Tiene, digamos que dos entradas. Correcto. Ustedes lo pueden ver. Hay un torque que está siendo generado por la turbina y hay un torque que le está aplicando al generador o que está recibiendo el generador. Vean lo importante de que esos dos torques sean o tengan signos opuestos. Más adelante con el transductor vamos a eliminar el TT y vamos a eliminar el TG. Y esa es exactamente la clave aquí. No dejar esto escrito en términos de los torques, pero dejarlo escrito en términos de las otras variables de estado. Y las otras variables de estado, lo vimos al inicio. Están aquí, lo ve. El torque total, el torque de la turbina, perdón, está en términos de esta variable de estado, que es el flujo. Y vean cómo el torque del generador está en términos de la variable de estado, que es la corriente de circuito. Y no sé si ustedes ya ven por dónde ya vieron por dónde voy. ¿Preguntas hasta aquí? No, más bien sustituyamos si quiere. Bueno, después hay que sustituir en todas, ¿verdad? Porque hay que hacer un link también en la primera ecuación. Creo que me da tiempo de escribir el siguiente sistema. Vamos a ver, porque ya casi tengo que cerrar la sesión. Vamos a ver, entonces vamos a ver el sistema eléctrico. Las ecuaciones del sistema eléctrico ya ustedes lo conocen. Entonces la corriente del inductor es simplemente la capacitancia, la corriente, creo que hay algo extraño. Sí, la corriente del inductor se puede describir en términos de la capacitancia y el voltaje que pasa por esa capacitancia total, ¿correcto? La dinámica del voltaje. Eso significa que aquí tendríamos inmediatamente nuestra primera... Bueno, antes de definir la dinámica deberíamos de definir las energías para que tenga un poco más sentido. Y aquí vamos a tener de hecho dos energías. Esta la vamos a llamar el H del dominio eléctrico, que va a estar en términos de la corriente del inductor y en términos del voltaje que hay en el capacitor de carga. Y esas energías simplemente es un medio de la inductancia total por la corriente del inductor al cuadrado más un medio de la capacitancia de carga por el voltaje de la capacitancia de carga al cuadrado. Ahora los tensores, por supuesto, de H con respecto a IL va a ser igual a IL, va a ser igual a un momento, sí, me equivoqué ahí, va a ser igual a el L total por IL y el gradiente de H con respecto a voltaje en el capacitor de carga va a ser simplemente el capacitor de carga multiplicado por VCL. Significa que la dinámica en el voltaje del capacitor de cargas va a estar en términos de 1 entre LTCL por el gradiente de H con respecto a el inductor de carga, ¿correcto? Esta es la dinámica en la capacitancia del inductor por hamiltonianos. Hemos hamiltonianos, todavía no son puertos. ¿Están de acuerdo conmigo? A ver. ¿Cómo fue? Me brinqué como 3 pasos. Y además el inductor total, yo simplemente estoy sumando
estoy sumando las inductancias, ¿no? Es la inductancia de entrada del sistema, interna, perdón, más la inductancia de carga. Y también la resistencia total, más adelante va a ser la resistencia de entrada más la resistencia de carga. No sé si esta ecuación les quedó clara, está de arriba. Está bien. Sí. Está bien. Ahora la otra dinámica interesante, la otra ecuación por supuesto es que el voltaje en el inductor más el voltaje del capacitor más el voltaje en la resistencia total, en el capacitor total es igual a la fuente del generador. Y todo eso va a significar que, y puedo escribirles de una vez la dinámica y ustedes pueden demostrarlo más adelante. Eso significa que la dinámica en la corriente va a ser igual a menos 1 entre LC por CVCL. Más bien, el CVCL, no, CL. Yo creo que la C desaparece porque está abajo. Sí, bueno, es que la estoy poniendo arriba y abajo para escribir aquí Ok, sí, para terminar, sí. Para escribir ahí de una vez el L por IL más 1 entre LVG. Eso significa que la dinámica en el inductor es igual a menos 1 entre LC por el gradiente de H eléctrico con respecto a VCL a menos R entre L cuadrado por el gradiente de H eléctrico con respecto a IL más 1 entre LVG. Esa es la última ecuación que necesitamos. Ok, ya tenemos las 6 ecuaciones. Tenemos las 6 ecuaciones en términos de los hamiltonianos y ya podemos escribir el sistema por hamiltoniano completo. Y de hecho, si quieren lo puedo escribir de una vez para que ustedes lo comparen, para que revisen el video, revisen las notas y me digan si mi sistema por hamiltoniano tiene un error o no tiene algún error. Porque en este momento no es completamente por hamiltoniano. Hay la matriz de interconexión no es skew symmetric. Y por eso creo, o cometí un error, o hay que hacer un cambio de variable para que el sistema sea por hamiltoniano. Y para poder utilizar las técnicas de control, ya solo he repetido como 3 veces, discúlpenme. Vamos a escribir el hamiltoniano total. El hamiltoniano total va a estar en términos de todas las variables de estado. La presión 3R, el flujo. Vamos a tratar de ponerlo al revés. Vamos a poner flujo, presión 3R, el movimiento rotacional, el desplazamiento rotacional, el momentum de ese desplazamiento rotacional, la corriente y el voltaje, la corriente en el inductor y el voltaje en el capacitor. Y todo eso simplemente va a ser igual a un medio de el inertor por Q cuadrado más un medio del capacitancia fluida por P3R cuadrado más un medio de solamente teníamos energía cinética, entonces es un medio de JT a la menos 1 por P teta al cuadrado más un medio de L por IL cuadrado más un medio de CL por VCL al cuadrado. Y vean cómo aquí se ven no importa que sean tantos dominios, es una sola ecuación de energía. Esto es lo que describe la energía de ese sistema. Y eso es lo bonito de sistemas por hamiltonianos. Aquí tenemos el dominio hidráulico, dominio mecánico rotacional, dominio eléctrico. Y el por hamiltoniano, entonces, bueno, el pseudo por hamiltoniano, todavía no podemos llamarlo por hamiltoniano, quedaría como la dinámica de 3R dot, la dinámica de QR dot, la dinámica del momenta dot, la dinámica del voltaje y la dinámica
de la corriente. ¿Ok? Y esto va a ser igual a, vamos a tener diferentes dominios. Empiezalo así porque si no se vuelve un arroz con mango ahí muy 1, raro. 2, 3, 4, 5, me falta uno. P3R, QR. Ah, sí, me faltó teta, por supuesto. Lo estaba viendo porque en realidad son 6. Entonces vamos a escribirlo. QR. Y hay que saber exactamente dónde colocar las dinámicas. Teta. P teta. VCL. Y L. Ok, vamos a borrar esto rápidamente y vamos a escribir las dos matrices, tanto la matriz de interconexión como la matriz de disipación o pseudo matrices de interconexión y disipación. Y ahora vamos a simplemente dividirlo otra vez porque si no se me hace un desmadre. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. Ahora vamos a colocar la información del primer dominio. Bueno, eso sería más y después aquí viene otra matriz y después vendría multiplicada exactamente por la entrada del sistema. Y recuerden que la entrada del sistema, la energía proviene de la bomba, ¿verdad? De nadie más, pero de la bomba. Falta ahí meter la matriz de la derivada de la energía. La matriz, sí, perdón, falta la matriz de la derivada de la energía, por supuesto. Estoy brincando todo el tensor. Estos serían aquí todos. Y tendríamos más la matriz de entradas que multiplica a la presión. Muy bien, entonces ahora... Sí, ese más se convierte en un por, el primer más que hay ahí, ¿no? Sí, es un por, de hecho. Sí, es una multiplicación. Ok, vamos a ver. Ok, ahora esto sería igual y aquí sería multiplicado. Vamos a ver por dónde empezamos. Sería por la presión, entonces, bueno, por los tensores. Entonces esto es H con respecto a P3R. Esto es H con respecto a QR. Esto es H con respecto a teta. Esto es H con respecto a V, CL. Esto es H con respecto a... no, perdón, aquí era... P sub 0. Ajá. P sub teta. Vamos a limpiar esto un poco porque no alcanza la pantalla. Este no es P3R, este es P teta. Y después H con respecto a VCL y H con respecto a IL. ¿Correcto? Y aquí quedó. Bien feo, pero ahí quedó. Ahora, vamos a ver exactamente cuáles son las entradas. Muy bien, después de todo este trabajo matricial tan feo, aquí nos va a quedar entonces 0, 1 entre CF por I, y después vamos a tener esto es por este es por este, 1, 2, 3, 4, no hay interacción con nadie, 3, 4, no hay interacción. Después QR nos va a quedar menos 1 entre CFI. Después nos va a quedar la parte de disipación del fluido dividido entre I cuadrado. Y nos va a quedar otra vez no hay interacción. Y eso es lo que hay que corregir probablemente en el futuro.
Y no hay interacción porque de hecho ya yo incluí los transductores. Después viene la parte rotacional, aquí no hay interacción, no hay interacción, no hay interacción. Después tenemos, déjeme ver, es el 1, 2, tiene que ser con respecto al tercero. Y el cuarto, sí. Y después no hay interacción, no hay interacción. Y después está el momento rotacional. El momento rotacional tiene que ir con respecto tiene que ser 0, 0. Y aquí vamos a tener por supuesto, el menos 1. Y aquí vamos a tener el menos b. Hay algo que tengo que cambiar rápidamente. El 0. Pero si ustedes se fijan bien, con respecto a la corriente, sí iba a haber una interconexión. Y se va a llamar menos 1 entre L alfa R. Ajá. Y okay. Sí, ya está metiendo los transductores. Estoy metiendo los transductores. Y hay otro transductor que va a aparecer por aquí, que es el alfa H dividido entre I. Y vamos con las últimas dos líneas. Las últimas es 0, 0, 0, 0, 0, 1 entre LC, L total C de carga. Y la corriente sería 0, 0. Vamos a tener una interconexión de sistemas. Por ejemplo, este sistema está interconectado con este transductor. El sistema rotacional mecánico está interconectado con respecto a la corriente eléctrica a través de este alfa R. Y a su vez, el sistema eléctrico va a estar interconectado con respecto al sistema rotacional. Y déjeme ver dónde estaba. Sí, ese está en el tercero. Esa interconexión va a aparecer aquí en 1 entre L alfa R, que de hecho es el positivo. Este es la versión positiva de este. Y aquí de hecho se respeta la interconexión entre los dos sistemas y se respeta que el sistema es por hamiltoniano. Y además, bueno, esto no es muy... Es skew-symmetric, digamos. Es skew-symmetric, sí. LC y, bueno, y el último término... Debería ser 0. No, el último término de hecho es la disipación eléctrica, porque estamos aquí en la corriente eléctrica, ¿no? El último término sería menos R total dividido entre L total cuadrado. Ok, ahora... Todas las distinciones quedaron en la diagonal, ¿verdad? Todo quedó en... Esta es la interconexión, ¿verdad? Aquí sale el alfa R del transductor, aquí sale el alfa R del transductor, y aquí está el otro transductor, ¿verdad? Es la interconexión entre el dominio mecánico rotacional y el dominio hidráulico, ¿verdad? Ahora, falta una interconexión más, que es del dominio hidráulico al dominio mecánico rotacional. Creo que yo, a la hora de generar esto, cometí un error. Creo que esa interconexión debería estar directamente aquí. Debería ser exactamente el equivalente. Y ya el sistema es completamente por hamiltoniano, pero necesito revisar las ecuaciones para ver cuál fue la asunción que hice mal. Eso es el primer paso. Si no, y si esto está bien, significa que tenemos que buscar un intercambio de variables para poder hacer este sistema por hamiltoniano y después ya utilizar el diseño. La presión entraba en... Déjame ver para terminarlo. La presión tiene que entrar en QR. Entonces... okay. La presión va a entrar aquí. Entonces tenemos 0, 1, 0, 0, 0, 0. Y aquí está PS. ¿Preguntas hasta aquí? No, está bien. Muy bien, este sistema es pseudo por hamiltoniano de momento. Y ustedes pueden ver cómo el sistema tiene una única energía. No importan los dominios, es un único sistema por hamiltoniano, es un único sistema con una única energía, simplemente son joules. Y aquí podemos ver cómo están interconectados todos los dominios. Por ejemplo, está muy claro cómo se interconecta el dominio eléctrico con el dominio rotacional mecánico. Y a pesar de que no es esquiosimétrica, aquí vemos cómo está la interconexión
entre el dominio translacional y el dominio hidráulico. Una pregunta, si hacemos cambio de variables, ¿se afecta la matriz GX, la matriz de salida, de entrada? Sí, cualquier tipo de cambio de variable tenemos que seguir ciertas reglas y la matriz de entrada probablemente va a cambiar, pero el sistema que tendríamos es un sistema por hamiltoniano y bueno, todas las ventajas que eso trae. Sí, porque entonces no vale la pena tratar de calcular la salida, como de igual, momento, después, porque no nos daría. La salida está en términos de, creo que la salida quedaría en términos del gradiente de h con respecto a θ a su r, creo. No, quedaría con respecto a la velocidad de la bomba. Creo que ahí quedaría la salida. Sí, creo que sí, ¿verdad? El segundo término de la matriz de energía. Muy bien, voy a detener la grabación aquí. Espero lo hayan disfrutado. Okay.